Primero, acuérdense que las células fotovoltaicas es como un papel súper frágil, súper, digamos, si uno lo aprieta fuerte se parte, ¿sí? Y tiene sobre todo una tensión muy chiquita, ¿sí? De 0,5, 0,6, 0,7 volts. Y obviamente lo que uno necesita es, digamos, una tensión mayor, porque casi todo lo que los electrodomésticos o lo que fuere funciona con 12 volts. Se lo supera. Exactamente. Entonces, de alguna manera, yo tengo que lograr tomar varias celdas fotovoltaicas, combinarlas, ¿sí? Exactamente, y hacer de alguna manera lo que se llama el panel fotovoltaico. ¿Qué es básicamente el panel fotovoltaico? Es una estructura que le da soporte a las celdas donde adentro están conectadas, ya sea en serie o en paralelo, y además lo que hace es permitir o proteger del granizo, la lluvia, el viento, de todo eso. ¿Está bien? Ahora vamos entonces a empezar a ver un poco cómo es el tema del panel fotovoltaico. Bueno, lo primero que tiene es, obviamente, si voy a agarrar esto acá. ¿Qué conviene más, en serie o en paralelo? Depende. O sea, Las dos cosas en realidad hay que combinar. sí, se tienen que combinar las dos cosas. Lo que pasa es que en paralelo, o sea, depende. O sea, uno lo que tiene que, ahora después lo vamos a ver, pero lo importante es que la tensión de trabajo, ¿sí? O sea adecuada al proyecto. Es decir, no sea ni de una tensión muy alta ni muy baja, entonces en base a eso vas a ir poniéndolos en serie o en paralelo. Después lo vamos a ir viendo eso. Bueno, primero, el panel lo que tiene es un marco de aluminio, que es este marco que ven acá. El aluminio es un metal que tiene la propiedad de que no se oxida, ¿sí? Entonces, y bueno, obviamente es liviano y demás. Entonces, típicamente se usan, digamos, el aluminio en los paneles solares, ¿no? Por el peso y porque es algo que no se oxida. Hay un tratamiento que se le hace al aluminio, que es el anodizado, que mejora justamente sus propiedades de no oxidarse. Entonces, lo que hace el aluminio es un soporte rígido tipo sándwich, ¿sí? Donde agarra justamente todos los componentes internos del panel. Bueno, lo primero que podemos ver acá es lo que llama la superficie colectora. Es el vidrio este. Estos vidrios en general son vidrios templados de 4 milímetros, que son los típicos que se usan, por ejemplo, en la arquitectura contra el granizo y demás, o de los parabrisas de auto, que es de 4 milímetros. Así que en teoría está, digamos, dimensionado para que el impacto del granizo o lo que fuere no lo afecte. Son vidrios que se llaman de bajo hierro, porque el hierro, si tiene hierro, digamos, interfiere con la incidencia de los electrones, porque el hierro es como un conductor, entonces no tiene hierro justamente para maximizar para que maximice la luz al atravesar el vidrio. En general son de vidrio, hay otros que son de plástico. Siempre conviene que sean de vidrio, porque el vidrio lo que tiene es que se limpia bastante solo con la lluvia y demás, y dura mucho más. El plástico, digamos, que se usa, aunque no son muy populares esos, es más barato, es más liviano, pero, digamos, ofrece, digamos, menos durabilidad. Se opaca con el tiempo. Exactamente, es como se hace como que se empañe. Exactamente. Bueno, luego lo que se tiene es justamente lo que se llama una junta selladora, que lo que hace es justamente para que la humedad no entre por estos contactos, tiene un sellado acá, que es simplemente para eso. Bueno, luego lo que se tiene es lo que se llama el material encapsulante, que es simplemente el material que le da el soporte a todas las celdas, ¿sí? Este material encapsulante lo que hace es proteger justamente al módulo de cualquier, digamos, inclemencia, ¿sí? que suceda adentro, y también obviamente protege de vibraciones las células fotovoltaicas. ¿Cuál Sí. sería? Sería lo que acá está como blanco, Ah, ¿sí? Sería como Vibraciones porque, el material. digamos, porque son zonas sísmicas. No, vibraciones por el viento, cualquier bueno. movimiento de la tierra, si de repente pasa un camión, Acciones climáticas. sí, cualquier vibración que Sí. tenga. ¿Está pegado ahí arriba, no? ¿Cómo? O sea, sobre ese soporte blanco, las celdas... En realidad se apoyan y tienen un tratamiento especial que es como si estuviesen pegados. Sí. Ah, tienen. Sí, y después se apretan y queda tipo un sándwich.
Bueno, luego lo que tienen es un sostén rígido, ¿sí? Que lo que le hace a ese material encapsulante le da como una rigidez, ¿sí? Para que, digamos, de esta parte, digamos, no se flexione. Bueno, tiene una cubierta posterior, que es esto que tenemos acá. Ahora, algo importante de esta parte posterior. Una de las funciones que tiene la parte posterior, además de las obvias, es que por convección, es decir, cuando el panel está al sol empieza a calentar. Un panel puede estar perfectamente en verano acá en Buenos Aires, puede estar a 60, 70 grados. Y esto calienta, obviamente. Si esto está, digamos, expuesto al aire, esto por un tema que se llama convección natural, empieza a tomar aire frío, lo calienta y lo expulsa. Como si fuese una estufa, pero al revés, digamos. Entonces eso que se llama convección natural lo que hace justamente refrigerarlo, ¿sí? O sea, ventilarlo, por decirlo de alguna manera. Entonces, si ustedes el panel lo apoyan contra una pared, pierden ese efecto. Entonces va a levantar más temperatura y va a perder mayor eficiencia. Por eso es que siempre tienen que estar ventilados y la cubierta posterior tiene que estar libre para permitir una circulación de aire que lo que haga es enfriarlo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Y cuando se trabaja dos aguas, ¿qué pasa? Siempre se dejan 20 centímetros entre el tejado y el panel. Siempre se deja 20 centímetros mínimos para poder tener esa convección. Exactamente. Bueno, luego lo que se tiene es una caja estanca, que en este caso es esta cajita que vemos acá, o en estos paneles son esta caja que está acá, o esto que tiene acá, donde todos estos contactos metálicos se unen, salen y ahí se sueldan y salen los cables, ¿sí? Cuando el panel es grande, como este que está acá, directamente viene una caja que es mucho más grande donde uno directamente le conecta los cables en los cuales va a salir. Exactamente, tiene una bornera, exactamente, en la caja estanca. Esa caja estanca, además de tener, acá la pueden ver por dentro, muchas veces lo que permite es, si yo tengo que conectar en serie, por ejemplo, los paneles, tiene, por ejemplo, positivo, 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 negativo, negativo y negativo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo entrar, por ejemplo, con otra bornera, ¿sí? Y empezar a conectar en serie. Ahora igual se les voy a mostrar lo que es serie paralelo. Otra cosa que tiene, digamos, esta bornera muchas veces tiene lo que se llaman los diodos de bypass y muchas veces lo que se llaman los diodos de bloqueo. ¿Qué es esto del diodo de bypass y del diodo de bloqueo? Bueno, el diodo, yo un poco se los había contado, es simplemente algo electrónico que deja pasar corriente para un lado y no para el otro. Como si fuese una válvula de retención. Así que deja pasar fluido de un lado y no para el otro. Para que se carguen las baterías, ¿sí? Imagínense que los paneles son un tanque de agua y la batería es otro tanque de agua. Si yo quiero cargar la batería, el tanque de agua que son los paneles tiene que estar más elevado, ¿sí? Que el tanque de agua que son las baterías, porque si no, no va a fluir el agua así. Cuando empieza a bajar, digamos, cuando empieza a haber sombra, es como si el tanque se empiece a bajar, ¿sí? Empieza a anochecer, empieza a bajar y llega un momento en el cual va a estar más bajo y como este tanque de agua quedó más arriba, se va a descargar por el panel. El regulador de carga... ¿No está el regulador de carga? Sí, el regulador de carga evita eso. Pero muchas veces, cuando uno tiene los paneles en paralelo, o sea, es como si tuviese dos tanques de agua en paralelo, pero muchas veces un panel está distinto orientado que el otro o algo así, puede ser que entre ellos haya desniveles. Entonces este diodo de bloqueo lo que permite es que solo circule corriente cuando la genera ese panel. O sea, no recibe corriente, ¿sí? Eso es lo que hace el diodo de bloqueo. Los diodos de bypass son otros diodos que los tienen los paneles que son más grandes en general. Simplemente ocurre que cuando hay algo que llaman sobras puntuales, por ejemplo, tienen un panel y se tapa solo una celda, por ejemplo, esa celda empieza a calentar y se puede llegar a quemar. Ahora igual lo vamos a ver. Entonces lo que hacen estos diodos de bypass es justamente que cuando ocurre eso, que hay lo que llaman sombras puntuales, entra, digamos, en conducción este diodo y bypassea, o sea, hace un camino por el cual hace que la corriente no pase por la celda esa que está tapada, sino se saltee. ¿Está bien? ¿Por qué es necesario eso? En realidad es necesario en paneles más grandes, porque imagínense que tienen una cadena y un eslabón, digamos, le empieza a dar sombra, por decirlo de una manera.
Si ese eslabón que le empieza a dar sombra deja de conducir, es como una resistencia, toda la corriente va a pasar por él y él es como que no va a estar contento con que le pase toda esa corriente. Entonces va a llegar un momento en el cual se puede quemar. Entonces lo que hace ese diodo es que se da cuenta, digamos, por un desbalance, digamos, de tensión que no está conduciendo y lo bypassea para que no pase por ahí toda la corriente de las otras cadenas. ¿Está bien? ¿Pero cuántos diodos tiene la cajita esta? No, depende. En general se ponen cada tantas celdas en... Ah, Sí, se van repartiendo para que todo Sí. esté cubierto. pero son los paneles grandes los que tienen estos Eso se lo diodos. traen, no tenemos que colocarlo. No, los traen, Ni el de bloqueo ni el otro. Exactamente. Uno los puede poner, pero, es decir, los de bloqueo, si no los trae los paneles, hay que ponerlos en una caja donde se unen todas las conexiones, habría que ponerlos ahí. Ok. ¿Está bien? ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos si lo tiene o no? Porque abrís la bornera y si no hay ningún diodo, es que no lo tiene. Pero debería tener. Depende, a veces el fabricante piensa que no es necesario y no es necesario. En los paneles grandes en general ocurre, que tienen mucha potencia. Y si alguno de esos no tuviera digamos, el panel se volviera a cargar, ¿pasa algo con el panel? No, lo que pasa, al panel no le va a pasar nada, lo que va a pasar es que se va a estar descargando la batería. Claro, pero el panel no es que porque No. vuelve toda esa energía, No, toda le va a esa pasar corriente, se quema o algo. No le va a pasar nada. Un panel grande llamás un panel de cuánto, de 100 De watts. 100 para arriba, de 100 watt pico Este para no tiene arriba. nada, ni yo. No, ese no tiene nada porque no es necesario, es muy chiquito, es de 3 watts. Estos son los que se usan en la ruta, en los teléfonos y demás. O los relojes, sí. Exacto. Ahora, ¿cómo es el tema de la vida útil de los paneles? Bueno, básicamente, digamos, el fabricante lo que hace es definir una garantía. Dice, bueno, por ejemplo, si en 10 años disminuyó la potencia un 10% o más de un 10%, te lo repongo. Así son las garantías, es sobre porcentaje en potencia. Un panel que tiene una garantía de 30 años, lo que te dice es, bueno, en 5 años la garantía es pérdida del 5%, en 20 años pérdida del 10% y en 30 años, no sé, otra pérdida. ¿Se entiende cómo son las garantías? Eso es un porcentual sobre la potencia. Más o menos, digamos, lo que son los vidrios templados, más o menos pierden un 5%, digamos, de captación, más o menos en 20 años. ¿Sí? Son mucho mejor que los de plástico, que pierden mucho más porque se opacan. Y la realidad es que los paneles pueden durar tranquilamente 30 años. Capaz baja la potencia, ¿sí? Por temas constructivos, pero perfectamente, digamos, tienen garantías según digamos, el fabricante de entre 10 y 35 o 30 años. Eso no se refrigera ninguno, ¿no? El que yo ese ejemplo. Estos acá no se ve, pero está separado. 20 centímetros. Exactamente, más o menos están separados. Uno, digamos, si uno de esos paneles empieza a perder eficiencia, ¿cómo uno se da cuenta? ¿Cómo logra medirlo? O sea, ¿cómo llevas una estadística de decir, mira, el panel de abajo, el cuarto del lado izquierdo ya está... Y te empezás a dar cuenta porque ya no te dura lo que te duraba antes digamos, el sistema en sí. Entonces, en un momento vas a cambiar la batería y te vas a dar cuenta que le falta energía. Y eso va a hacer que... No se puede individualizar. Es muy difícil, porque si tenés un montón de paneles, saber cuál es exactamente es muy difícil. Entonces, es más o menos te vas a dar cuenta porque en general vas a estar perdiendo energía. Eso es la manera en la que te daría. La disminución va a ser General, claro, sí. te va a pasar Sí, todo, exacto. salvo una falla. Exactamente, y si querés saber vas a empezar a Hay que- separar hay por que arreglo, conectar todo para- ir de a uno y viendo. Y tomar puntualmente. cada Exactamente, caso. exactamente. Hay ¿En esa algo... casa que tiene un laboratorio importante? Sí, no sé qué tiene. Claro, ¿qué tiene adentro? La heladera. Bueno, hay algo que les quiero decir sobre la vida útil. Según digamos, la fabricación del panel y demás, tienen garantías de hasta 35 años. Un buen panel, qué sé yo, Kyocera u otra marca, tienen garantías de 25, 30 años, un montón. Y paneles nacionales, por ejemplo, suelen tener garantías de 10 años. ¿Sí? Siempre es un porcentual de la potencia. Es decir, la garantía dice, en 10 años tuvo que haber disminuido como mucho 5%, en 20, 10, ¿se entiende? Son así las garantías. Ahora, las potencias y la garantía. Hay algo importante que les quiero comentar sobre los paneles. Obviamente, lo que se llama el ciclo de vida de un panel es muy importante. ¿Qué es el ciclo de vida?
Se supone que en el proceso de fabricación, para que tenga todo sentido esto, se tuvo que haber gastado menos energía para fabricarlo que la energía que es capaz de darte ese panel en toda su vida útil. ¿Se entiende eso? Porque si no, no tuvo sentido. Tiene razón de ser. Exactamente, salvo obviamente en aplicaciones donde en el espacio, bueno, si uno no tiene luz, lo va a poner, no importa. Pero para que tenga sentido realmente todo esto, se supone que en su vida útil el panel tuvo que haber generado más energía, haber amortizado la energía con la cual se utilizó al fabricarlo. Eso se llama ciclo de vida del panel. Un panel bien hecho, más o menos el ciclo de vida es de 2 años. O sea, es decir, la amortización energética es en 2 años. Ahora, si ustedes compran paneles capaz que son nacionales, por ejemplo, algunos, no hay ningún estudio de este tipo y capaz uno no sabe cuánta energía se ha usado para fabricarlos, no saben si ese balance energético, ¿sí? Pero cuando uno compra capaz un panel importado bajo normas y demás, tiene ese ciclo de vida, entonces ustedes saben que se están ahorrando realmente algo, energía. ¿Se entiende eso? Y eso es muy importante conceptualmente. Cuando uno compra un panel... pensando en verde, no es pensando en el costo. Exacto. El costo de la verde se va a traducir. Lo que pasa es que se supone que si hay toda una normativa internacional, no importa qué fabricante, siempre lo va a cumplir. Entonces, todo va a tener sentido. Si un fabricante no lo cumple y gastás 10 veces más energía en hacerlo que lo que te va a generar, te sirve todo lo que digas, pero pierde como sentido en el balance energético y económico general, ¿no? Porque es como que podría haber puesto cualquier otra cosa y capaz me hubiese generado, digamos, menos energía hasta fabricarlo, ¿no? Y lo importante también es que también es importante cómo está hecho el panel, porque hay paneles, por ejemplo, que tienen todas estas normas que uno agarra y el día que el panel deja de funcionar y pierde su vida útil, lo entierran y solo se degrada. Tiene 2 materiales que no contaminan y lo que fuere. Pero en cambio hay otros paneles, ¿sí?, que no tienen ninguna normativa. Tienen estaño, o sea, tienen un montón de cosas, digamos, que son contaminantes, entonces no lo pueden tirar como la nada. El otro día justamente estaba leyendo en un foro y había gente que estaba en contra de los paneles porque decían que para descartarlos después va a ser un problema como son hoy las pilas y demás. Bueno, depende, o sea, sí, depende justamente de eso, cómo se haya fabricado y qué normas haya tenido. Si fue hecho todo con materiales amigables con el medio ambiente, no habría problema en sí, porque no contaminaría. Ese no sé, lo que son, por ejemplo, no sé, Solartec, no sé. Ahora, si hay otros que son internacionales y tienen otras normas, sí, uno ya sabe que no pasa nada. ¿Eso lo especifica, digamos, el fabricante, Sí. el productor, en ciclo de vida útil? Sí, ciclo de vida útil y las dice normas. 2 años? ¿Vos sabés que No, no te dice, pero más o menos lo que te dice es, por ejemplo, el porcentual de energía que se hizo, que se gastó, lo que fuera, y vos lo podés deducir. ¿Entendés? Te dice cuánta energía se invirtió. En porcentual, sí, o sea, te da como un porcentual. Algunos fabricantes directamente te dicen, lo que pasa es que depende mucho del consumo. O sea, si vos tenés el panel y lo usás todos los días, lo vas a amortizar mucho antes que si no lo usás nunca. Claro. Entonces, por eso es como un porcentual que depende del uso. ¿Y las células no son reciclables si son de cristal de silicio, que es, no digo eterno, pero... O sea, ¿vale la pena tirar todo el soporte? ¿Qué es lo que se gasta Debe tanto? salir más caro Sí. el Rearmarlo. No, pero ya ahí tiene que intervenir un técnico. Sí, es más complicado. O sea, lo ideal sería que se pueda entregar y que se reuse. Canje, algo por ahí. Sí. Y Exacto. claro, porque las laminitas no se te van a gastar, el vidrio tampoco. No, el vidrio se opaca Sí. y las ¿El laminitas... vidrio no se pule de nuevo? No, es un proceso muele. especial. Ya creo que por el pulido, la dimensión que tiene el grosor es más caro que... Sí, o sea, hay cosas que sí se reciclan y otras que no. Por ejemplo, las baterías sale mucho más barato para el fabricante. de nuevo, de cero que el reciclado. En realidad, en las baterías en particular pasa al revés. ¿Por qué? Porque es tan caro explotar el plomo en una mina en Kenia. Claro.
que agarrar las baterías, agarrar el plomo, porque el plomo, si bien es tóxico, es sencillo reciclar. Ahí es el único, es una de las últimas cosas donde el reciclado es muy conveniente para el fabricante. ¿Sí? En el litio también es reciclado. Bueno, sí, en el litio también. El aluminio también, sí, hay un montón. Todo también depende de la aleación y del proceso que hayan hecho con el aluminio. Pero en síntesis, los fabricantes no contemplan el reciclado, sino si va a ser biodegradable y cómo tirarlo. Sí, lo que pasa es que, digamos, los fabricantes en sí no te lo dicen, lo podés llegar a averiguar. Lo que pasa es que a mí nunca me ha pasado de haber tenido que cambiar paneles, porque duran tanto. Claro, todavía nos pasaron 20 años de que exactamente. Y de hecho te duran más de 30 años. Si vos aguantás esa pérdida de potencia y vas agregando nuevos, los dejás. Claro, porque no es que de golpe deja de producir, vas perdiendo paulatinamente. Exactamente. Y nadie sabe cuánto dura desde que empieza a perder. Por ahí dura 40 años. Pierde potencia, no es que deja de funcionar. Y si vos lo contemplás, ¿sí? Puede seguir funcionando. Exacto. En cambio, la electrónica sí deja de funcionar, por ejemplo. Ahí sí. Bueno. Ahora, vamos a hablar primero del panel fotovoltaico, lo que es el voltaje de salida. El parámetro más importante, digamos, comercial de los paneles es lo que llama la potencia pico, que es esa potencia que medían, ¿se acuerdan que ayer hablamos? 1000 watts metro cuadrado, masa de aire 1,5, temperatura de trabajo de 25 grados. Eso nos da una potencia pico, ¿sí? Que es la nominal, que es el valor comercial del panel. Ahora, los paneles pueden tener distintas tensiones nominales, ¿sí? Es decir, si bien las baterías, por ejemplo, varían entre 10,5 y 14 y el panel varía de tensión, se toma como un promedio y se dice que lo nominal es, por ejemplo, 12 volts. Este valor de 12 volts viene de lo que era, o sea, cuando terminó, digamos, la Segunda Guerra Mundial y fue todo lo que se llama el baby boomer, o sea, volvieron los soldados de la guerra y empezaron, digamos, a tener varios hijos. Y en Estados Unidos empezó a ponerse de moda eso de ¿cómo se llaman? Esas casas rodantes, ¿sí? Los motorhome. Entonces iban los americanos, ¿sí? En la posguerra a todos lados por Estados Unidos con el motorhome, y lo que tenían eran un montón de electrodomésticos adaptables, ¿sí? O sea, de continua, 12 volts, adaptables a la batería y demás del motorhome. Entonces, cuando, digamos, se definió un voltaje típico para los paneles solares, era lógico que se elija 12 volts, porque permitía no solo utilizar la tecnología de baterías que ya se conocía, que era de 12 volts, sino toda la línea de electrodomésticos de corriente continua que se usaban en esos motorhome y demás. Ahora, obviamente existen distintas tensiones, ¿sí? Hay paneles de 12 volts, hay de 24, ¿sí? Hay de otros tipos de tensiones. Vamos a hablar un poco del número de células fotovoltaicas. Antes les quiero explicar, voy a hacer un parate acá, serie y paralelo. Eso es la parte más importante. Exactamente, eso ahora se los voy a explicar. Yo se los voy a explicar con unos paneles, pero esto es aplicable a baterías, es aplicable a todo. Y es así. Yo tengo un panel solar, acá, que tiene dos cables, ¿sí? Que tienen polaridad. Tengo el positivo y tengo el negativo. Y al lado, perdón, tengo otro panel solar igual, ¿sí? Que tiene su positivo y su negativo. Los dos paneles son de 12 volts, ¿sí? E imagínense que lo que le está irradiando luz y pueden estar entregando 5 amperes, que es la corriente, ¿sí? Es decir, la máxima corriente que pueden entregar es 5 amperes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la conexión en serie? Si yo quisiese saber
Fíjense, yo tengo 12 voltios y 5 amperes, ¿no es cierto? Si yo quiero saber cuánto es la potencia, tendría que multiplicar 12 por 5, ¿verdad? De hecho, lo voy a hacer con el celular. Sí, vale 60. Era muy obvio, pero bueno, es la costumbre. 60 watts me da esto, ¿sí? Ahora, ¿no es eso? No, es potencia, es instantánea, todo el tiempo, ¿sí? Acá está mi pregunta de voltio watt. Esto es en este momento. Circulan 5 amperes todo el tiempo. Entonces la potencia es un flujo, es algo dinámico, es algo que se mueve. Si yo quiero saber cuánta es energía, lo que tendría que hacer es en cada instante contemplando ese flujo. ¿Sí? Imagínenselo así. Yo tengo un tanque de agua y acá tengo un agua que está cayendo, ¿sí? Yo puedo saber el caudal en cada instante, ¿sí? Todo el tiempo, pero recién cuando se empiece a llenar, recién cuando termine voy a poder saber cuánto es el agua que se acumuló. Pero yo midiendo instante a instante el caudal, solo voy a saber los metros cúbicos de agua, ¿sí? Exactamente, en cada instante. ¿Cuándo voy a saber cuánto se acumuló? O sea, qué energía, por decirlo de alguna manera. Cuando se llene el tanque. Ahora, si yo sé que acá tengo 5 litros por segundo, ¿sí? Y sé que la canilla la tengo abierta durante 1 minuto, si yo quiero saber cuánto es el agua que se acumuló, simplemente tendría que hacer 5 litros por segundo, que es mi caudal, es algo que está todo el tiempo en flujo por 60 segundos, ¿sí? Y esto me va a dar, vamos a hacer así, me va a dar 300, estoy bien, ¿no? Sí. 300 litros. ¿Se entiende? Pero yo que tuve que conocer el tiempo para poder saber cuánto se llenó. Lo de la potencia es lo mismo, es un flujo de potencia que está todo el tiempo. Entonces, cuando yo la mido y me dice que la potencia es de 60 watts, es análogo a decir, bueno, tengo 5 litros por segundo, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cuándo voy a saber cuánto es la energía? Cuando terminó. ¿Se entiende? Necesito conocer el tiempo. ¿Está bien eso? ¿Sí? Volviendo entonces a esto de los paneles, ¿sí? En relación a eso. Exactamente. Ahora, fíjense. Yo de alguna manera tengo 2 paneles y quiero hacer un solo panel. Instintivamente yo sé que si yo hago un panel que es equivalente a estos 2, ¿sí? Ese panel equivalente, instintivamente, combinado esto con esto, yo sé que la potencia debería ser de 120 watts, ¿sí? 2 veces 60 watts, ¿se entiende eso? Eso lo sé instintivamente. Tengo 120 watts porque sé instintivamente que cuando combine esto con esto, lo voy de alguna manera que no sé cómo, ahora lo vamos a ver, tengo que tener el doble de potencia. ¿Está ok eso? ¿Sí? Entonces, yo tengo por un lado una corriente, ¿sí? De 5 amperes. Y de acá tengo de 5 amperes. Y del otro lado tengo una tensión entre acá y acá, y entre acá y acá, de 12 volts. ¿Está bien? Sí. Si yo quiero tener 120 watts, ¿sí? Estos 120 watts, ¿cómo los podría tener? Los podría tener de 2 maneras distintas. Sumando el voltaje, sumando la voltaje. Exactamente. Podría tener 10 amperes, ¿sí? A 12 volts. Por 12 volts, o podría tener 5 amperes Por 24 volts. por 24 volts. ¿Se entiende eso? Esas son las únicas 2 maneras que tengo. ¿Cómo haría eso? Si yo conecto este cable con este cable de acá, estoy teniendo lo que se llama una conexión serie. Estoy sumando tensión, ¿sí? Entonces, entre este cable y
este cable de acá, la tensión que yo voy a tener acá, ¿sí? Lo voy a sacar. La tensión que yo voy a tener acá va a ser de 24 volts. Va a ser estos 12 más estos 12. ¿Se entiende? Entonces, entre acá y acá voy a tener 24 volts. La corriente que va a circular por mi circuito va a ser la misma de un panel, van a ser 5 amperes, van a venir por acá y va a volver por acá. ¿Está bien? No se modificó. ¿Se entiende eso? No se modificó la corriente porque es todo un mismo circuito. ¿Cómo gané yo la potencia? La potencia la gané haciendo 2 veces 12 volts con 5 amperes. ¿Está bien? Esto es conexión serie. ¿Cómo? Sí. ¿Las dos existen? No, una o la otra. Es una o la otra. De las dos recorridos es el uno o el otro. No entendí. No entendí abajo las... Esto de acá. Sí. Esto simplemente, ¿cómo vos medís la tensión? La tensión la medís entre este punto y este punto cuando tenés un solo panel, pero si yo ahora este cable lo conecto con esto, ¿dónde mido la tensión? Entre este punto y este punto. Ah, porque ahí cerraste el circuito. Claro, en realidad acá podría, no sé, acá puedo tener una lámpara. Podría si haber una lámpara. Cualquier cosa, pero acá, si yo mido con el tester acá, voy a tener 24 volts. ¿Está bien? Y en realidad está haciendo así, va por el otro panel. La corriente hace así. Y se suma todo y da 24 en Claro, total. pero la corriente en un mismo circuito vale lo mismo, 5 amperes. Por eso en cualquier lado va a haber 24 volts. Exactamente. ¿Se entiende eso? Sí. Es análogo a cuando yo tengo mi pila, ¿vieron las pilas de 1.5? Acá tiene el más y acá tiene el menos. Cuando yo agarro otra pila y en el control remoto la pongo así, o sea, forman 3 volts. exactamente, tengo el menos y el más. Si yo mido entre acá y acá con el tester voy a tener 3 volts, ¿sí? Porque estoy sumando las tensiones. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Está bien? Claro, Sí. es una forma más específica de entender. Exacto. Ahora, la otra manera que yo tengo de conectar los paneles es una manera que es más instintiva, que se llama paralelo. ¿Cómo sería hacer una conexión en paralelo? Me va a quedar medio feo acá. Hay que saltarlo. Sería uno, los dos cables negativos, ¿sí? Y uno, los dos cables positivos. ¿Se entiende lo que dice? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa acá? La corriente, la tensión entre este punto y este punto, como están en paralelo, es decir, esta tensión va a ser la misma que tenía este acá o la misma que tenía este acá. Va a ser la misma tensión, va a ser de 12 volts. ¿Se entiende eso? Es lo mismo, no cambió nada. Son 12 volts. Es decir, yo lo que hice es agarré estas pilas y puse una pila así, otra pila así. Acá tengo el más, menos y menos, y conecté esto así y saqué un cable acá. Conecté esto así y saqué un cable así. La diferencia de tensión que tengo entre este punto y este punto es la misma de las baterías, 1.5. ¿Sí? Es decir, de estas baterías, que son de 1.5. ¿Estamos bien? Pero, ¿qué pasa? La corriente que yo voy a tener acá va a ser la suma de esta corriente más la suma de esta corriente. Se suman las dos y salen por acá. ¿Se entiende eso? En el panel, ¿qué pasa? Yo tenía 5 amperes y acá tenía otros 5 amperes. Entonces vienen los 5 amperes por acá, vienen los 5 amperes por acá
de este panel, el que aporta este panel, el que aporta este panel, se juntan y acá ¿cuánto voy a tener? 10 amperes circulando así. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo gané la potencia en este otro panel? Haciendo 12 volts por 2 veces 5 amperes. Sería los 120 volts de todo. Exactamente. En uno lo gané, digamos, sumando las corrientes individuales, y en otro la gané sumando las tensiones individuales. ¿Se entiende eso? Esto es lo que es serie y lo que es paralelo. ¿Cuál? Ah, serie es ese. No, paralelo Serie, es ese. ahora quedó en paralelo, ¿sí? Ahora Pero quedó sería paralelo. serie y paralelo. Ah, ok. Cuando yo tengo las celdas fotovoltaicas, ¿sí? ¿Eso sería para qué? ¿Para cargar las baterías después? Según cómo está la batería, si es 24 o 12. Sí, bueno, según si es 12 o 24, lo que pasa es el que... banco de baterías. Claro, si vos tenés un banco de baterías y tenés paneles de 12, ¿cómo vas a poder sumar potencia? Poniéndolos en paralelo. No vas a poder ponerlo en 24 volts. ¿Entendés? Y si tenés paneles de 12 y un banco de baterías de 24, vas a tener que poner 2 en serie. Y si querés más, vas a tener que poner día 2 en paralelo luego, para darle mayor potencia. Espera, no lo borro, por favor. Dale. ¿Qué te sirve Siempre- sacar un banco, digamos, de baterías, hacerlo de 24 volts? ¿Por qué? Porque quiero dejarlo todo en 12 y ¿por qué se va a 24? Porque si lo tenés de 12 volts, el problema es que vas a tener demasiada corriente. Vas a tener unos cables así, vas a necesitar terminales especiales, se complica todo. Mientras más aumentes la tensión, menos corriente vas a necesitar. Te va a salir mucho más barato, va a ser todo más chiquito, más seguro, vas a tener menos pérdidas. Ahora, ¿cuánto es el máximo que vos vas a poder aumentar la tensión? Bueno, no hay límite en sí. Obviamente siempre conviene, salvo que pongas una puesta a tierra o lo que fuere, mantenerlo menos de 50 volts, porque a partir de 50 volts es peligroso para el hombre. Esos son sistemas de 12 o de 24 volts. ¿Por qué? Porque en 24 volts, cuando están cargadas las baterías, van a llegar a 30 volts. En cambio, uno de 48, nominal, va a estar en 60 volts cuando estén cargadas y te vas a pasar los 50. Los demás se usa 24. Exacto. El otro tema es el siguiente. Si vos tenés un sistema que lo querés llevar a 24, cada vez que vos tengas que poner en paralelo baterías, vas a tener que poner día 2. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que vos no necesites, digamos, es decir, puede ser que en 12 volts ya cubras tu necesidad y ponerlas en 24 significa agregar una batería de más solo para poder tener 24 volts. Y entonces te encarece todo. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Que lo vamos a ver en la última clase en cómo elegir si es serie o paralelo. Obviamente cuando es muy chiquito se elige 12 volts y cuando ya necesitas más baterías o lo que fuere se suele poner 24 y bueno, cuando ya es más grande se pasa a 48 o a 96. Yo trato de mantenerme siempre en 24. Pero inevitablemente en esos proyectos de Chaco que les mostré está en 48 porque ya si no se necesitan cables pero gigantes. Es muy grande. Exactamente. Entonces, ¿Y cuando el inversor te pega también o el inversor solo... es solo potencia? Sí, el inversor lo único que hace, lo único que cambia en el inversor es que es más chico porque tenés menor corriente y eso lo hacen dando distintas vueltas al bobinado. O sea, vos tenés que pedir un inversor de tanta tensión. Eso ya se sabe de antemano. ¿Se entendió esto? La célula fotovoltaica vos lo llevas a la tensión que vos querés, porque depende de cómo la conectes después. Exactamente, ahora vamos a ver eso, de hecho. ¿Cómo es el tema de los paneles? Acuérdense que la celda, es decir, la celda en sí, dependiendo del material, siempre va a tener una tensión entre 0,5 y 0,7. Es muy chiquita la tensión. Entonces, puedo tener una celda más grande o más chica, lo cual lo que va a hacer, voy a mantener la misma tensión, pero al tener mayor superficie, como en la superficie capta mayor superficie, mayor radiación y la corriente es proporcional a la radiación, voy a poder obtener para una misma tensión fija, física, que depende de la estructura atómica de la materia y yo no puedo modificar, mayor corriente. Entonces, primero, fíjense, imagínense que son las celdas fotovoltaicas, ¿no? Si yo tengo celdas que yo pongo en
digamos, en paralelo, como estamos acá, ven que están en paralelo, ¿qué es lo que me hace? La tensión, que es más o menos 0,6, me la mantiene fija, y la corriente de cada una es de 2 amperes. Entonces lo que me hace es elevarme en este gráfico que tengo corriente menos tensión, me lo eleva hacia arriba. Es decir, tengo una celda de 0,6 volts que me puede entregar como máximo 6 amperes. ¿Se entiende? Ahora, si yo tengo 3 celdas en serie, como tengo acá, ven, están 3 celdas en serie, como cada una es de 0,6, si yo las pongo en serie, ¿qué voy a tener? Voy a tener una corriente que no se me va a modificar, más o menos de 2 amperes, pero voy a correr el gráfico hacia acá. Voy a tener 1.8 volts, ¿se entiende? Porque las puse en serie. Y si ahora yo necesito ganar mayor potencia, ¿qué es lo que puedo llegar a hacer? O pongo un montón más acá en paralelo o un montón más acá en serie. O puedo combinar esto. Si yo combino esto, ¿qué hago? Yo acá tengo estas 3 en serie que me dan 1.8 volts. Y ahora pongo de A3 en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que gano? Gano el triple de corriente y el triple de tensión. O sea, es este gráfico combinado con este el que me da esto. ¿Se entiende eso? ¿Está bien? La tensión es al 0,6 más o menos es estándar y la corriente también, 2 amperes. No es estándar, ¿por qué? Porque la corriente va a depender de la tecnología de la... Es decir, básicamente, si imagínate que esto de silicio va a depender del tamaño. Hay distintos tamaños de celda. Si bien la tensión va a ser la misma, al ser más grande va a captar mayor radiación y va a poder entregar mayor corriente. ¿Está bien? Pero de 2 amperes es algo real más o menos. Sí, sí, sí. Sí, 2 amperes es una celda C. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, los paneles, ¿sí? Para poder llegar a 12 volts, tienen 36 celdas en general, ¿no? Para los paneles de 12 volts tienen 36 celdas en serie para llegar a una tensión nominal de 12 volts. ¿Está bien? Hay, digamos, distintos paneles, ¿no? Hay unos que se llaman, por ejemplo, autorregulados, que tienen menos celdas en serie, y hay de 33 o 36 celdas también. Pero el estándar es de 36 celdas. Bueno, entonces, el parámetro importante típico del fabricante es la potencia de salida, ¿sí? Que es watt, que se dice watt pico en realidad. En general los paneles hay desde 3 watts a 350 watts. Hay más grandes, de parques solares hay más de mayor potencia, pero comúnmente se usan estas potencias. Actualmente más o menos en el mercado el 60% de los paneles son de silicio monocristalino y el 35% es de policristalino. Igual ahora el policristalino está manteniendo un montón más, porque ya tienen por costos y porque son eficiencias más o menos parecidas, 2-3% no cambia nada y es mucho más barato. Y estos, por ejemplo, son los que yo les decía que son los de silicio amorfo, ¿ven? Sí, los flexibles. Exactamente, los flexibles que se pueden recubrir techos o estructuras, digamos, que no sean rectas, se pueden usar esas celdas. Esos paneles, perdón. Bueno, sobre la potencia de salida. Hay algo característico, muy característico de los paneles fotovoltaicos, que es la curva que se llama corriente y tensión. Es como la hoja de vida de los paneles. ¿Qué es lo que hace el fabricante? Uno tiene el panel, le pone acá una máquina, ¿sí? Que irradia imitando al sol con 1000 watts por metro cuadrado, una temperatura de trabajo de 25 grados y una masa de aire de 1.5 para, digamos, poder emular al sol a nivel del mar y demás, digamos, como si estuviéramos acá en la Tierra. Entonces pone esa máquina e irradia al panel. El fabricante lo que hace es, entre los dos cables, coloca una resistencia variable. Una resistencia variable es una resistencia que puede tomar un valor entre 0, o sea, un cortocircuito, a un valor infinito, que es como si tuviese un circuito abierto. Y para cada valor, lo que va haciendo es midiendo la corriente y la tensión. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, ¿qué pasa cuando la resistencia esta vale 0? Tengo un cortocircuito, tengo un cable directamente. Entonces, ese nivel, ¿sí? Si ustedes lo ven en el gráfico, acá tengo la corriente y acá tengo la tensión. Ese nivel, que es el de máxima corriente, es este punto, donde tengo máxima corriente y cero tensión, porque es un cortocircuito.
empiezo a aumentar la resistencia y empiezo a obtener todos estos valores. Y voy haciendo este gráfico hasta que llega un momento en el cual es tan grande la resistencia que ya no circula corriente y tengo un circuito abierto. Y tengo este valor de acá. ¿Se entiende? Entonces, en este gráfico lo que me dice este gráfico es que no puedo obtener ningún valor, ¿sí?, que esté fuera de esto. Porque todos los valores posibles que puede entregar esto están dentro de esta curva. No puedo tener un valor acá. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo esto lo hice variando todas las posibles combinaciones de cargas de entre 0 a infinito con esa resistencia. O sea, no puedo salirme, ¿sí?, de esta curva. Fíjense que como es como que la corriente es más o menos constante en esta parte, ¿sí? Pero si me paso el punto empieza como a bajar un montón la corriente. Por eso siempre, digamos, bueno, ahora se los voy a explicar, pero tendría que trabajar de esta zona. Ahora, dentro de esta curva hay un solo punto que es este, que es el de máxima potencia. Es decir, que si yo multiplico para este punto, hago I por B, ¿sí? I por B, I por B, I por B. Hay un solo punto en el cual tengo máxima potencia. Ese punto máxima potencia es el cual el fabricante me da la potencia nominal, los watts pico. ¿Se entiende eso? Es un solo punto. Bueno, entonces, volviendo a esto. ¿Cómo hace el fabricante? Me da estos datos en los paneles. Y de hecho lo pueden ver atrás en los paneles, ahora se lo paso. Usa esa máquina de 25 grados de temperatura de trabajo, masa de aire 1,5 y una potencia de radiación de 1000 watts metro cuadrado. Entonces empieza a hacer este gráfico. ¿Qué valores me da el fabricante? Que me los da atrás del panel, ¿sí? Ahora se los muestro. Primero me da lo que se llama la tensión a circuito abierto. O sea, pone la máquina, tiene los cables colgando y mide la tensión. Como está abierto, no circula corriente, mide tensión y obtiene este valor. Ese, típicamente para un panel de 12 volts, el voltaje a circuito abierto está en 21 volts, ¿sí? Uno de 24 está en 42 volts. Luego, el otro valor que me da el fabricante, o sea, ¿por qué también me es importante el otro valor, el de la tensión de circuito abierto? Porque prácticamente lo que me da este valor, el voltaje de circuito abierto, es una noción de cuánto es la máxima tensión que voy a poder tener en el panel, ¿verdad? Eso es básicamente lo que me da. Obviamente puede variar esto, pero va a estar dentro de un 25%. Pero para las pruebas estándar que hace, es el máximo valor de tensión que puede tener el panel. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo un panel que a circuito abierto llega a 60 volts, yo sé que me puedo llegar a electrocutar si lo toco. ¿Sí? ¿Pero no tenían 12 volts los paneles? Sí, lo que pasa es que los 12 volts es lo que llama la tensión nominal, es como un promedio. Ah, pero puede ir hasta 24 en el circuito abierto. Puede ir hasta 21 volts o hasta 0. Si haces un cortocircuito, te da 0. Por eso, de 0 a 24, que es la tensión del circuito abierto, por eso te ponen 12. Sí, es como un promedio, digamos. Okay. ¿Sí? Es lo que llama la nominal. Bueno, entonces, ese es el primer dato que me da el fabricante. El segundo dato que me da el fabricante es la corriente de cortocircuito. Es decir, agarra los dos cables del panel, los toca con la máquina y ahí lo que me da es la máxima corriente que me va a circular. ¿Sí? Esta es la corriente de cortocircuito, es este punto de acá. ¿Por qué me importa? Me importa porque va a ser la máxima corriente y con eso voy a dimensionar los cables, porque los cables se dimensionan por la corriente que pasa. Por eso es importante conocer ese dato. Y el otro valor que me da es la potencia pico, que es ese punto en particular en el cual tengo la mayor potencia, que es la potencia nominal. El fabricante me da un valor de tensión pico y un valor de corriente pico, tal que si yo multiplico este valor por este valor, me va a dar la potencia pico o nominal. ¿Está bien? Si ustedes miran en el panel, van a ver que lo que les dice es, está medio, no sé si se lee bien, pero les va a decir cómo está medido, que es 1000 watts metro cuadrado, masa de aire 1,5, temperatura 25 grados, y les va a dar todos estos valores, estos 5 valores que vimos. Tensión de circuito abierto, corriente de cortocircuito, potencia máxima, corriente pico, que es la corriente de la potencia máxima, y la tensión pico, que es la tensión de la potencia máxima. Acá se los paso si lo quieren ver. Lo tienen en la tapita atrás. Bueno.
ya vimos los parámetros eléctricos básicos de los paneles solares, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es justamente cuáles son los efectos ambientales, o sea, qué pasa cuando yo pongo un panel, ¿sí? Y cómo varía, ¿sí? Con los factores ambientales, digamos, todos esos valores que me da el fabricante. Bueno, primero, el fabricante esos valores me los daba con una radiación de 1000 watts metro cuadrado. ¿Sí? Que ¿se acuerdan que era un día despejado a nivel del mar y demás? Tenía esa radiación. Si se nubla y empieza a bajar la radiación, ¿sí? Lo que ocurre es que fíjense que la tensión no varía mucho. De hecho, si ustedes tienen un panel y en vez de dar el sol lo tienen dado vuelta, ¿sí? Y ustedes miden tensión, van a ver que van a tener, si es de 12 volts, van a tener tensiones cercanas a 20. Porque solo el reflejo y lo que le pega al sol hace reaccionar la materia de tal manera que me genera esa diferencia de tensión. Lo que no voy a tener es corriente, voy a tener una curva muy para acá y la corriente va a ser prácticamente cero. ¿Se entiende? Ahora, potencia no voy a tener muy poca potencia. Muy poca potencia. De hecho, un panel, si lo ponen en la luna, genera algo, pero es mínimo, mínimo. O sea, de hecho, si lo ponen contra una luz también genera, pero es mínimo. Es mínimo por millones de cosas, sobre todo porque el espectro es totalmente distinto al del Sol. Y además porque la potencia es poca. Entonces, cuando está nublado, por ejemplo, que tienen 800 watts metro cuadrado, lo que ocurre es que baja esta curva, o sea, entrega menos corriente porque la corriente es proporcional a la radiación. Al bajar la radiación, baja la corriente. Sin embargo, la tensión es más o menos la misma. Y si está totalmente nublado, van a ver que va a tener muy poca corriente, pero van a tener igual tensiones cercanas a los 20 volts. ¿Sí? Ahora, al mediodía, ¿sí? Es cuando van a tener, por ejemplo, esta curva así, cuando el sol está, digamos, arriba, y cuando amanece, que el panel lo ve a un costado o el otro, van a tener estas curvas así. Como pega, digamos, de costado, es menos la captación que tiene, por eso las curvas también bajan. Pero sin embargo, fíjense que la tensión es siempre más o menos la misma. ¿Se entiende? Bueno, ahora, ¿qué es lo importante? Lo que llama los efectos de la temperatura. Cuando yo pongo un panel, ¿sí? Tengo un panel solar y lo someto a alta temperatura, yo les había comentado que la celda, o sea que también el panel, lógicamente pierde eficiencia. ¿Por qué? Porque disminuye con la temperatura, la tensión disminuye, aumenta la corriente, pero como es más lo que disminuye la tensión que lo que aumenta la corriente, la potencia disminuye. ¿Sí? Si esto aumentase en igual proporción hacia arriba, exacto, siempre por norma general cuando hay electrónica la alta temperatura lo que hace es mayor corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que, digamos, en lugares donde hay altas temperaturas me disminuya justamente la tensión. Y ahora viene algo importante, que es lo siguiente. ¿Por qué el fabricante, si una batería trabaja en un rango entre 10 volts, 10,5 y 14 volts, por qué el fabricante, en vez de hacer que la potencia pico, ¿sí? Si ustedes se fijan ahí, la potencia pico del panel está en 17,6 volts? ¿Sí? Una batería totalmente cargada llega a 14 volts. O sea que nunca va a estar en el punto máxima potencia. ¿Se entiende eso? Ahora se los voy a explicar, pero lo importante es lo siguiente. Como baja la tensión cuando aumenta la temperatura, si el fabricante no se pasase en exceso con la cantidad de celdas, con esas 36 celdas para llegar a 20 volts, y calculase menos, claro, si de repente aumenta la temperatura, puede ser que el panel me esté dando 12 volts y nunca me cargaría la batería. ¿Se entiende? Porque necesito más de 14 para poder calcularlo. Entonces, ¿por qué el fabricante calcula 36 celdas, el excedente ese de celdas? Para asegurarse que si usted lleva en el panel a un lugar de alta temperatura, donde cae la tensión, siempre la tensión del panel esté por encima de la de las baterías para poder cargarla en cualquier condición de temperatura. ¿Se entiende eso? Es por eso. Ahora, el problema que tiene esto es que pierde eficiencia. Ahora, después se lo voy a mostrar. Tiene una contrapartida. Claro, porque el regulador de carga me va a descartar el excedente de voltaje. En realidad, ahora lo vamos a ver.
Ahora vamos a ver eso. Es volver atrás. Es algo muy importante que ahora lo vamos a Tiene que ver. haber diferencia de potencial para eso. Exactamente. Sí, sí. Siempre el panel tiene que tener un poquito mayor tensión que las baterías para cargarlo. Cuando el panel se agota también, o sea, cuando pasa el tiempo. Exactamente. Esas son justamente las razones por las cuales el fabricante pone más celdas de las estrictamente necesarias. Bueno, esto es algo que se los voy a explicar así más o menos rápido. Existe algo que se llama el coeficiente de degradación, que es un dato que algunos fabricantes nos los da. Que lo que nos dice es, en porcentual, cuánta potencia, es decir, qué porcentaje de potencia pierde el panel por cada grado de temperatura que aumenta, ¿sí?, la temperatura de trabajo del panel. Es decir, como el fabricante lo hace a 25 grados de temperatura de trabajo, cuando aumenta de 25 1 grado, por ejemplo, pierde, por ejemplo, 0,8% de la potencia. ¿Sí? O sea, es muy sensible a la temperatura del panel. Bueno, este coeficiente de degradación, que es algo importante, se puede calcular, si el fabricante, por ejemplo, nos da estas curvas, ¿sí?, uno lo puede calcular matemáticamente haciendo estos cálculos, ¿sí? Esto se los dejo de tarea si después lo quieren ver. Esta es una manera, digamos, de hacerlo, pero no es realmente la importante. Ahora, dale, gracias. Bueno, otros fabricantes directamente nos dan ese coeficiente de degradación, es decir, de cuánta potencia pierde por aumento de temperatura, ¿sí? Ahora, la realidad es que se hicieron un montón de estudios de distintos paneles, de distintas marcas, de distintos materiales durante muchísimo tiempo y a altas temperaturas, y se llegó a la conclusión, ¿sí?, a una regla práctica en la cual nos dice que, independientemente del tipo de panel o de celda, en general esos coeficientes de degradación están entre 0,7% por grado y 0,86%, no varía de ahí. Entonces, ¿para qué nos sirve? Porque el fabricante es muy raro que nos dé esto. Entonces nosotros podemos usar un valor medio o un valor que ahora vamos a ver para poder estimar, ¿sí?, cuánto es lo que la pérdida de eficiencia por temperatura. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Si el fabricante no nos da ese valor, que en general no nos lo da, esperen que en general no nos los da, se pueden usar justamente cualquiera de estos valores. Yo en general uso 0,8, ¿sí?, que es como un promedio. ¿Está bien? Bueno, esto es algo que es bastante complicado, ¿sí?, que se los voy a explicar así rápido. La temperatura de trabajo del panel no es la temperatura ambiente, eso es la temperatura que tiene la celda, ¿sí? Entonces, para poder estimar cuánto es la temperatura ambiente, ¿sí?, lo que se hace es conocer es decir, esta la temperatura ambiente la podría despejar, o sea, la temperatura de trabajo menos esto me daría esto. ¿De qué depende esto? Esto depende de la radiación, porque según cuánto sea la potencia de radiación me va a calentar más o menos, y también de lo que depende es un coeficiente que depende de la velocidad del viento, ¿sí? ¿De qué depende, perdón? De la velocidad del viento, o sea, de cuánto es que se puede ventilar el panel, ¿está bien? Bueno, la cuestión es que haciendo esto ustedes pueden calcular cuánto es lo que le tienen que agregar a la temperatura del trabajo, ¿sí?, o sea, cuánto le tendrían que restar a la temperatura del trabajo para llegar a la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Conociendo la temperatura ambiente ya podrían saber cuánto sería la temperatura de trabajo equivalente. ¿Y para qué me sirve esto? Porque el dato ese del coeficiente de degradación de 0,8 grados y demás está medido sobre la temperatura del trabajo, no sobre la temperatura ambiente. Como regla práctica, en general cuando miden los paneles a 25 grados, ¿sí?, de temperatura del panel, la temperatura ambiente está entre 0 y 5 grados. Eso es una regla práctica que pueden usar, que es mejor porque esto no lo van a poder usar, pero bueno, sepan que existe. O sea, una temperatura ambiente de que 40 grados, poner que pueda ser acá en Buenos Aires, ¿cuánto estaría trabajando el panel? Y sería, si es de 40 grados, le sumarías 35 a 25, ¿sí? O sea, estarías en 60 grados de temperatura de trabajo, más o menos. 0,8. Exactamente. Ahora vamos a ver eso. Dice baja. Exactamente. Bueno, sobre los valores prácticos del coeficiente de degradación, que era lo que decía, hay todas unas reglitas, ¿no?, que dicen que si la temperatura ambiente está entre 35 y 40, pueden usar 0,8.
Para temperaturas ambientes de verano de 30 grados pueden usar 0,6 y para temperaturas ambientes de verano que superan los 25 o las de invierno, digamos que superan los 0,6, se puede usar, digamos, el valor pico de la potencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que no siempre tenemos que corregir la potencia que nos da el panel en base a la temperatura. ¿Cuándo podemos no corregirlo? Si la temperatura, digamos, sí, en lugares es más o menos entre 0 y 25 grados, no es necesario hacer corrección. Ahora, sí, cuando estamos entre 35 y 40 grados, ambiente, digamos, hasta 30 grados, sí tengo que hacer una corrección y tengo que usar estos valores de coeficiente de degradación. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo voy a usar eso? Hay una fórmula matemática donde nos dice que la potencia resultante en función de la temperatura va a ser la potencia que me da el fabricante por esto que tengo acá. Esto es el coeficiente de degradación, que no es más que el 0,8%. ¿Sí? Esto delta T, ¿qué es? Es la diferencia entre la temperatura de trabajo que yo voy a tener, que va a depender de la temperatura ambiente, menos los 25 grados, que es donde el fabricante hizo las pruebas. ¿Por qué? Como el fabricante lo hizo en 25 grados, todos mis cálculos los tengo que hacer a partir de 25 grados. ¿Se entiende? Entonces, lo que hago, ¿qué es? Es multiplicar la potencia que me da el fabricante por esto. Donde el único dato que yo necesito, porque este lo tengo, que se acuerdan que se los dije que en forma práctica podría ser 0,8 y demás, es simplemente conocer la temperatura de trabajo del panel. ¿Cuánto es la temperatura de trabajo del panel? Bueno, si está a una temperatura de 30 grados ambiente, yo les había dicho que cuando estaba a 25 grados la temperatura del trabajo estaba más o menos a 0 grados. O sea, le tendría que sumar 25. Entonces, si yo tengo una temperatura ambiente de 30 grados, la del trabajo va a estar más o menos en 55 grados. ¿Se entiende? Esto igual lo vamos a ver bien con números en el jueves, en el caso de dimensionamiento. Pero bueno, la idea sería eso. Esto da un valor, por ejemplo, 0,8. Entonces, si el panel es de 100 watts pico, ¿no? y esto me dio 0,8, la potencia remanente que me va a quedar corregida por temperatura por la pérdida de eficiencia va a ser 80 watts. ¿Está bien? Esto igual lo vamos a ver. ¿Está bien? ¿Y vos te basás en ese promedio, tomás el 0,8 o haces el cálculo detallado? Este CD es una característica intrínseca del panel, que es el coeficiente de degradación. Estadísticamente, o por las pruebas que se hicieron, para cualquier panel es más o menos 0,8. ¿Sí? Entonces lo único que vas a tener que hacer acá es buscar cuánto es la temperatura ambiente, ¿sí? Sumarle más o menos 25 o 20, más o menos, y corregir esto. Es lo único que hay que hacer. Lo vamos a hacer el jueves. ¿Está bien? Bueno. Son números interesantes para justamente los lugares de mayor insolación. Y un 0,75 te puede dar eso. O sea, perder un 25% se puede dar. 25, sí, sí, Está tratando de combinar entonces lo que es el verano, que tenés mayor radiación solar, con el invierno, que tenés menos... Claro, uno ¿qué es lo que hace? Es decir... Por eso combinabas Claro, en realidad uno hace lo siguiente, agarra en invierno y dimensiona todo. Después se fija, sí, con esa inclinación de paneles, todo eso, calcula la energía en verano aplicando esta corrección y la energía que da en verano debería ser superior a la de invierno, corregido con todo. Siempre ocurre que no hay problema, en el 99.99. Ahora, capaz, si en verano hay una diferencia de temperatura abismal, capaz en el 0.001% de los casos, que a mí nunca me pasó, puede ser que el peor caso no sea invierno, sea verano. ¿Por qué? Porque es tanta la temperatura y tanta la eficiencia que pierden los paneles que en verano no llegue a dar la energía para nuestro consumo. ¿Se entiende? Esta estimación, digamos, la llegaste a probar en la práctica, si más o menos da valores. Sí. Digo, Sí. Después medías y decía... Sí, da perfecto. Estamos bien. Sí, da perfecto esto. Bien. Bueno, ahora vamos a ver uno de los conceptos más importantes de los paneles solares, que se llama el punto de trabajo. ¿Cómo es el tema del punto de trabajo? Esta es la famosa curva de corriente y tensión que yo les decía, que es la característica de mi panel solar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acuérdense que
según el valor de resistencia que yo le ponía, iba a tener una corriente y una tensión para cualquier valor de resistencia. O sea, yo puedo tener una resistencia que esté en cualquier punto de acá. El tema es que, digamos, cuando yo le conecto una lamparita, la lamparita también tiene su propia curva de IV, ¿sí? Por ejemplo, esta que vemos acá, que esto en realidad más que una lamparita es un motor, tiene su propia curva y en el punto donde se intersecte la curva del panel con la curva de, por ejemplo, de esta, que puede ser un motor, va a ser el punto de trabajo y va a entregar esta tensión con esta corriente. Si yo tengo, por ejemplo, un motor donde su curva de trabajo justo coincide con el punto de máxima potencia, buenísimo, mejor, porque quiere decir que voy a poder estar sacando la máxima potencia. Este punto no va a estar sacando el punto de máxima potencia. Y si yo tengo una carga que va a estar acá, voy a tener muy poca potencia. ¿Se entiende? Esa es un poco la idea del punto de trabajo. Fíjense que en general, ¿no? A ver, vamos a bueno, se me fue un poco, pero fíjense que en general, acá está. En general, por ejemplo, estas curvas, ¿cómo son? Si yo tengo una carga resistiva, ¿sí? Una lamparita de filamento o algo que es resistencia pura, las curvas son rectas. Entonces, si yo lo conecto directamente a una lamparita o lo que fuere, al panel directamente sin batería, estamos hablando, me conviene que esté diseñada esa resistencia de modo de coincidir con el punto de máxima potencia para que el panel me pueda entregar su máxima potencia. ¿Se entiende? Esto, por ejemplo, es un motor de corriente continua, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo conecto directamente un panel a un motor de corriente continua, en aplicaciones de riego, que no tengo baterías, uno tiene un panel, un motor de corriente continua, cuando hay sol empieza a bombear, ¿sí? o a regar o lo que fuere. Cuando de repente se nubla empieza a andar más bajo, cuando se despeja empieza a andar más alto, más rápido. Pero ¿qué pasa? Esos motores que van directo al panel están especialmente diseñados para que su curva de trabajo, ¿sí? coincida aproximadamente con la punto máxima potencia del panel, ¿sí? La idea es que el fabricante hace el motor de corriente continua especial para el panel de tal manera que su resistencia interna sea tal que cuando yo lo conecto directamente a un panel, al mediodía, que es el punto máximo de insolación, su punto de trabajo sea cercano al punto de trabajo de máxima potencia del panel. Porque si lo hace acá, no voy a estar sacándole toda la potencia del panel. ¿Se entiende eso? Si ustedes compran un motor de corriente continua cualquiera, de un fabricante que no lo tuvo en cuenta de diseñarlo para estas aplicaciones, puede ser que la curva esté acá o la curva esté acá. Entonces va a ser ineficiente. ¿Se entiende cuál es la idea? Es una lista de precios, veía que chupé así un poquito, o sea, los ciertos kits venían con ciertos motores de bombeo. Exactamente. Exactamente, que son la Sureflow. ¿Qué es lo que se hace? O sea, se adapta el panel a la bomba o al motor, no el motor al... Claro, es decir, vos tenés el panel que puede tener cualquier punto de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el panel? El panel ve una resistencia. Claro. Esa resistencia tiene un valor fijo. Y según qué valor, una resistencia por ley de Ohm es B sobre I. Y acá tenés B, o sea, I y B. Es un solo punto acá. Entonces el panel sí o sí va a estar trabajando en ese punto de esa resistencia. Es decir, donde las dos curvas se intercepten es que va a estar trabajando el panel ahí. ¿Se entiende eso? Sí. Va a estar en cualquier valor de acá para acá que va a depender de la resistencia que vea el panel. ¿Sí? Si es cercana al punto de máxima potencia, va a poder tener su máxima potencia. Ahora, ¿qué pasa cuando pongo una batería? Y esto es importante. Una batería tiene un rango de tensión que está más o menos entre 10.5 volts al 0% y 14, 15, más o menos, cuando está al 100% de carga. Cuando yo conecto una batería directamente al panel, la batería es una fuente de tensión. Entonces, pongo los cables y la batería, ¿qué le dice al panel? Le dice, mira, panel, yo mando y yo te impongo la tensión que yo tengo en ese momento, que va a depender de mi estado de carga. Si estoy totalmente descargado, va a estar en 10.5 volts. Entonces la batería le fija la tensión al panel. Cuando le fija la tensión al panel, como el panel no puede salirse de esta curva, ¿qué es lo que va a hacer?
le fija la tensión, la batería, y el panel solo va a poder entregar esta corriente. Y la batería se va a cargar con esta corriente, ¿se entiende? A medida que la batería se carga y empieza a aumentar la tensión, esto se empieza a correr, ¿sí? Y este empieza a entregar una corriente un poquito más alta, ¿se entiende? La diferencia es que cuando si yo conecto algo directamente a un panel, voy a poder tener cualquier valor y va a depender de la resistencia interna. Por eso es que no puedo conectar cualquier cosa al panel directamente sin batería, porque no sé, si está diseñado para ser de 12 volts, capaz que en la curva de trabajo termina en 18 y me lo quema, no lo sé. Ahora, cuando tengo una batería, la batería me estabiliza la tensión y le ordena al panel, en un valor entre su estado de carga de 10,5 a 14 o lo que fuese, qué corriente es la que tiene que entregar el panel. ¿Se entiende eso? ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que, por ese tema de que yo les contaba, de que las celdas las calculaban 36 celdas y tenía una tensión mayor, el punto de trabajo para un panel de 12 volts está en 17.6 volts. ¿Sí? De hecho, si ustedes lo ven en el panel, van a ver que este punto de trabajo máxima potencia está en 17.6 volts. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la batería totalmente cargada no llega a 17.6 volts. Va a llegar a lo sumo a 14.5, 15 si quieren. Entonces nunca voy a poder tener con una batería la máxima potencia. Porque la tensión de la batería es incapaz de llegar a esa tensión. Si yo tuviese una batería que todo el tiempo está en 17.6 volts, o sea acá, siempre se me estaría cargando con la máxima potencia. Pero como no llega, siempre voy a estar perdiendo esta potencia. No la voy a poder estar usando. ¿Y por qué? Justamente por el hecho que el fabricante me pone más celdas para asegurarse de que si yo llevo el panel a un lugar donde hay alta temperatura, tenga la suficiente tensión para cargar las baterías. Entonces lo que me conviene en ese momento me perjudica en el sentido que me aleja del punto de máxima potencia. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense lo siguiente. Cuando yo tengo la batería, entonces me voy a mover en este rango, ¿sí? O sea, entre este y este. Existe, ¿sí? Después lo vamos a ver, unos reguladores de carga especiales que lo que me permiten es justamente trabajar siempre en el punto de máxima potencia, independientemente del estado de carga de la batería, que lo vamos a ver mañana. Pero sepan que si no, es decir, siempre los reguladores que en general usamos no tienen esta función que se llama seguidor del punto de máxima potencia, ¿sí? Pero sepan que existen. Mañana se los voy a explicar. Más o menos a modo de ejemplo, fíjense que por ejemplo en esta figura, ¿sí? Un módulo fotovoltaico en el punto de máxima potencia, que son más o menos 17 volts y 4.4 amperes, me entrega 75 watts. Ahora, si la batería por ejemplo está en 13 volts, ¿sí? Que es más o menos, no sé, casi un 90% de carga, la corriente resultante va a ser de 4.6 amperes y la potencia va a ser de 59.8 watts. Que no está llegando a 75 watts, que sería el caso ideal. Justamente ¿por qué? Porque la batería le clavó la tensión y obligó al panel a entregarle la corriente según esta curva. Entonces, como nunca llega al punto de máxima potencia, nunca puedo usar esa máxima potencia para cargar mi sistema. Estoy perdiendo eficiencia en el sistema. ¿Se entiende eso? Y todo esto se debe a que el punto de máxima potencia está alejado, está en 17.6 volts, alejado de la máxima tensión que puede tener la batería cuando está cargada. Pero eso no se puede resolver porque el panel siempre lo van a hacer para 17 Exactamente. volts, para que tengas el excedente. Exactamente. Se puede resolver con un regulador especial que se llama MPPT. Claro. En promedio, lo que pierde un sistema con baterías con un regulador normal que trabaja, digamos, en un área que no es del punto de máxima potencia, en promedio es un 20%. Y con el otro regulador. Y puedes estar perdiendo un 2%. Pero ¿qué pasa? Un regulador normal sale 3.000 pesos y uno con MPPT 20.000 pesos. Entonces, ¿qué conviene? ¿Poner 20% más de paneles o cambiar del regulador? Va a depender del tamaño del sistema. ¿Está bien? Bueno, esto es lo del MPPT que les contaba recién, que igual mañana se los voy a explicar bien con el regulador. Bueno, esto es lo de conexión serie paralelo, se los expliqué en el pizarrón. Esto es, bueno, cómo se hacen las conexiones. Esa es la fórmula de conexión. Exactamente. Por último, les quiero decir esto.
Los paneles ahora ya vienen directamente con la caja atrás y vienen unos conectores especiales que se llaman MC3 o MC4. Actualmente se llaman MC4. Estos conectores, ¿qué me permiten? Me permiten conectar de una manera muy sencilla los paneles. ¿Por qué? Tienen un macho y una hembra, entonces los quiero poner en serie. ¿Qué hago? Coloco estos dos, track. Y entonces me quedan 24 entre este y este. Los quiero poner en paralelo y tengo el conector. Lo cambio. Exactamente, que une los dos positivos, track, track y listo. Sí, ahora, cuando ustedes compran paneles afuera, vienen estos MC3 o MC4, vienen algunos paneles. En SolarTech y demás todavía no está implementado esto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que entrar con un cable, pelarlo, pero esto es muy sencillo, lo hace mucho más rápido y súper seguro. ¿Sí? Son conectores MC4. Comercialmente. Acá, ahora, antes no se conseguían por todo el tema de las importaciones y demás, pero ahora se están empezando a conseguir. Si no, los podés comprar en eBay y demás. O sea, todavía no se solucionó el tema de que hay que ir al correo. Son 8 horas. Pero, sí, digamos, ¿cómo es? Sí, lo que se puede hacer es, se pueden conseguir. No hay problema. Exactamente. Porque son universales, digamos. Sí, es una norma universal que se llama MC4, que es digamos, multiconnect, y son plug and play. Entonces los pones track, 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 y listo. Si no, de la otra forma hay que entrar con las borneras, poner cajas, es más complicado. ¿Sí? Bueno. En 5 minutos más y ya terminamos. Primero, algo importante, efecto de las sombras. Cuando un panel tiene una sombra, por más pequeña que sea la sombra, es un montón de potencia que se pierde. ¿Sí? Pero en general, digamos, las sombras en sí, estas sombras no le hacen nada, simplemente pierde potencia. ¿Cuál es el peor enemigo del panel? Lo que se llama el punto caliente hotspot. Si de repente a un panel viene un pájaro, ¿sí? y le hace KKK, por ejemplo, en una celda puntual, ¿sí? Que es algo típico que pasa, esta celda en particular, cuando la celda deja de darle el sol, aumenta su resistencia interna. Y cuando algo es más resistivo, cuando pasa corriente, más se calienta. Entonces, ¿qué pasa? Esto... Por la eficiencia energética, por la diferencia de calor, pierde el resto. Claro, pero es peor, porque ¿qué pasa? Esa celda en particular se calienta mucho más que las otras. ¿Ven acá en la cámara térmica? Se calienta hasta que se quema. Cuando se quema, claro, bueno, imagínate que no hay bypass. Si no, lo pasaría, pobre. En realidad, sí, o sea, si hay bypass se te puede salvar. ¿Está bien? Pero imagínate que no hay bypass, que es lo que pasa en paneles de 100 watts para abajo o muchos paneles, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este hotspot que se hace acá, este punto caliente, quema la celda. Entonces, esas 36 celdas que estaban una atrás de la otra, cuando se quema uno es una cadena que se le rompe un eslabón, ya no sirve más. Entonces el panel, ya todo eso no sirve. ¿Está bien? Entonces lo importante es que tienen que limpiar... No garantía, ¿y no? Sí. Estamos hablando ya de mantenimiento. ¿La garantía? No, ahí no te lo cubre, porque es tu responsabilidad eso. Claro. Vos tendrías que haber limpiado el panel. Exactamente. Pero ¿cada cuánto tiempo que quedó tapada se va a terminar quemando la celda? Bueno, en una semana tapada, ya se quema. En verano se te va a quemar. Esa degradación es manipulable. No. Pero ahí ya hay un mantenimiento. Sí. Está un día tapado, hoy lo limpio. En realidad, se empieza a deteriorar de a poquito. De hecho, empezás a ver que alrededor empieza a tener como un cambio de color, como si estuviese medio quemado, ¿viste? Como cuando acercás el fósforo al papel que empieza como a ponerse amarillento, lo empezás a ver en las partes blancas. O sea que ya un día igual la daña. No, un día no, pero ponele 2, 3 días, depende también de la radiación. Es un mantenimiento visual. Sí, eso es más que nada un mantenimiento, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Para que funcione desatendido? Claro, hay que tener cuidado. Pero... Sí. En el techo. Hay que tener cuidado y obviamente de una hoja que se cae o lo que fuere. Acá en Capital que está volviendo de paloma. Bueno, acá en Capital es todo un tema. Bueno, acá tienen lo de una hoja que hace el mismo efecto. Y acá lo que tienen es cuando tienen el diodo de bypass y pasa esto, lo que hace el diodo de bypass es bypassear esta parte, la saltea. Exactamente, entonces la corriente en vez de pasar por esta parte pasa por afuera, por el diodo. Baja el rendimiento. Baja el rendimiento pero no se arruina. ¿Está bien? Las hojas también entonces. Esos son para las placas de más de 100 watts.
Sí, exactamente. Las de 100 watt pico, 150 según el fabricante ya vienen con esos de bypass. ¿Está bien? Y cuando se quema, o sea, se arruina el panel y no lo reparan. O sea, eso... No se repara. No. En general sí, se perdió. Y por último... Pero se podría reparar. Sí, poder se puede. O pero... sea, le reemplazás la celda y ya sí, está. pero el fabricante no lo va a hacer. No lo va a hacer. Te va a decir, no, mira, fue tu responsabilidad, comprate otro. En un mundo Mad Max sí, estarían reemplazando la celda. Sí, lo que pasa es que es mucho laburo. Aparte cuando lo sacan se rompen. Sí, se rompe el vidrio y todo ya. Y, o sea, es complicado. O sea, porque está sellado. Sí, es complicado. Bueno, por último, cuando compran un panel... Ahí está lo que habías hablado antes. Exactamente. Cuando compran un panel, el fabricante les da, estos son de SolarTech, por ejemplo, les da un montón de datos. ¿Cuáles son los datos que les da? Primero, obviamente les da las partes eléctricas donde dice la potencia pico, tensión de potencia pico, corriente potencia pico, tensión de circuito abierto y corriente cortocircuito. Pero ¿sí? interesa. Les da todo eso, ¿cómo? Pero ahí es donde dice que era lo fundamental que claro. dijiste. Acá en lo que es características generales les dice que si es policristalino, si es de silicio y les dice el rendimiento. Que acá le dice que es de 14%. Luego tiene características mecánicas que le dice el peso, el largo y un montón de cosas para si ustedes quieren hacer los soportes, tienen agujeros los paneles y le dice dónde están los agujeros para poder abulonarlos y lo demás si ustedes mismos hacen los soportes. ¿Está bien? Bueno, esas son las características eléctricas y las características mecánicas, que es lo que les decía, largo, ancho, peso y demás. ¿Está bien? Sí. Que son todos los parámetros que nosotros vimos hoy en profundidad. Sí. Bueno, eso es todo. ¿Tiene alguna duda en particular? ¿Nada?